En toda esta secuencia de nuestro equipo de producción respecto a los videos sobre masonería, el primero, como ustedes ya fueron informados, y lo lanzamos masivamente con nuestro potente servidor y base de datos, estuvo determinado por los detalles de cómo Fujimori y Montesinos, en plena dictadura, no podían permitir que yo tenga la libertad de lanzarme a la presidencia de la República en el año 2000, y justamente el 25 de abril de 1998 me lanzan 80 delincuentes con la idea de matarme, y felizmente no lo logran, pero crean un gran problema a la institución masónica. El segundo capítulo ha estado determinado por todo lo que significó la solicitud que le hice a Fidel Castro, porque como primera autoridad de toda América masónica, en la Confederación Masónica Interamericana, pude acudir justamente a Fidel Castro para que dé libertad a 16 presos masones condenados, unos a cadena perpetua, otros a muerte, con 20 años más en las cárceles en forma inhumana, y felizmente se logró la libertad. El tercer video, la tercera producción, ha sido determinada por ver la figura tan importante de Aya La Torre como fundador del APRA, y que fue un distinguido masón, pero que me di la satisfacción de romper la solicitud de Alan García por considerarlo un delincuente, y creo que no nos equivocamos en 1988-89, en su primer periodo de presidente, con el tema de El Asir, inmiscuido en todo lo que era con este narcotraficante y vendedor de armas en forma totalmente ilícita. Este cuarto video está determinado por una misión que nos tocó establecer en la masonería. Me refiero a que muy joven, porque ingresé 20añero, me encontraba inquieto sobre la preparación de un proyecto. Leer la parte filosofal de la masonería, los objetivos, el crecimiento espiritual personal, la diferencia que hay solamente de figura y de presencia entre el masón significa constructor, el constructor del medioevo, donde con sus manos y su inteligencia pudieron construir los grandes templos que ahora vemos admirados en el viejo continente. Masón, constructor, con su mandil, con la escuadra, el compás. Y ahora ya no somos masones operativos, constructores de qué, de materia. Ahora somos constructores de espíritu. Determina el ingreso a la masonería el desarrollo de nuestro crecimiento espiritual. En mérito a ello, asistiendo a mi logia, Salud, Fuerza y Unión, todos los jueves, en forma puntual, visitar otras logias, me percaté que faltaba estructurar un proyecto que podía tener la parte académica, doctrinal e intelectual para todo joven masón sobre todo, y que sea la praxis de las futuras generaciones de la orden. Entonces, como ya he informado, y es bastante conocido en la masonería, constituí el proyecto, que me dio mucha satisfacción, bajo la denominación Plan Masónico Regional, base para un Plan Masónico Mundial, terapia salvadora de la región por medio del movimiento confederativo indo-ibérico americano. En concreto, era yo masón peruano, tú masón suizo, alemán o norteamericano. Tú eres mi hermano, porque así nos llamamos nosotros. Entonces, no te voy a extender la mano para pedirte un óvulo, no. Somos suficientemente profesionales para preparar proyectos en 3 sectores: salud, educación, alimentación. 3 sectores básicos para nuestro país. La masonería siempre ha sido una institución a la vanguardia de los desarrollos científicos, a la vanguardia de todo lo que es tomar el pulso y tomar un papel protagónico en ese pulso del país. Entonces, el masón extranjero de un país desarrollado le decía, ¿qué te parece? Desarrollamos ese proyecto en forma conjunta, y tú, como tienes grandes facilidades en tu país, ayúdanos a plasmar este proyecto. Y el plan masónico tuvo tanto éxito que se formó una oficina
de una planta de un piso completo en el edificio central de la Gran Logia del Perú. Tuve el honor de presidirlo como creador del proyecto. Fueron convocados las mejores mentes, los mejores cerebros de la masonería nacional en general, y entramos en contacto con el mundo exterior. Se editó un libro que, por cierto, me causa tremenda satisfacción, porque mi libro se produjo y se tradujo en 7 idiomas, incluido el chino y el japonés. Y los grandes maestros del mundo recibieron esta edición en su idioma. Y tuve, repito, grandes logros, éxitos inmediatos, porque ese principio de fraternidad se intensificó. En todo este trajinar, el gran maestro de Francia, Jean Verdun, tuvo a bien inmediatamente comunicarse conmigo. Y me dijo: Ricardo, ¿en qué puedo colaborar y ayudar? Y yo le dije: de inmediato te voy a visitar. Y me fui a París, a la Gran Logia de Francia, hice una exposición y, oh sorpresa, tuve la gran satisfacción de presentar mi primer proyecto, que era algo de necesidad imperiosa. En mi Perú, que es en ese momento era una ciudad emprendedora, si se quiere, que ni siquiera era distrito, en Ventanilla, Callao, donde tuvo a bien el gobierno de turno de entregarle en donación a la masonería, al plan masónico específicamente, lanzando una resolución ministerial de parte del ministro de Vivienda y Construcción, y esa entrega era para hacer ¿qué? Diseñamos un proyecto integral para darle educación gratuita, salud odontológica, salud médica, alimentación total, y pernoctaban nuestros alumnos. Era esplendoroso. ¿Pero qué pasó? Nos encontramos con el gran bache de Sendero Luminoso, que tenía una maligna consigna de atacar al que daba y al que recibía. Inconcebible. Un terrorismo criminal. ¿Y por qué lo digo? Porque sufrí en carne propia ello. De entrada, me pusieron en la pared vecina al terreno que lo había donado el Estado peruano: viva la guerra popular, viva el presidente Gonzalo, y una hoz y el martillo ensangrentadas. Tremendo problema. Segundo, yo, como uso y costumbre, trabajo hasta altas horas de la madrugada, y un día, estando en mi despacho de gran maestro, a eso de las 5 de la mañana, descubro algo raro en un rincón de mi oficina. Descubro que era un símil a una bomba. Las bombas, las explosiones que estaban de moda en ese momento por Sendero. Llamo por teléfono a generales, almirantes pertenecientes a la masonería, y llegaron de inmediato. Afortunadamente era una pantomima de bomba para intimidarme y no ingresar a mi Perú, que era una situación caótica de chozas, de gente que venía de las provincias a el centralismo limeño, a ver qué podían conseguir aquí. Me emperrechiné, fue una labor consistente, y tuve que hacer algo que resultó muy positivo. Invitamos al gran maestro de España, al gran maestro de Italia, al gran maestro de Brasil. Hicimos una ceremonia pública de entrega de la primera piedra, y ya nadie nos paró. Los ingenieros y arquitectos de la masonería los convoqué y se desarrolló un proyecto que logramos darle servicio de salud, educación, alimentación a más de 600 niños de las condiciones más humildes, los más pobres, de pobreza extrema de la zona, y sobre todo la mayoría que venía del interior del país. Todo esto trajo que ya no era que yo viajaba a París. El gran maestro de la Gran Logia de Francia, Jean Verdun, me dijo: Ricardo, yo viajo a Perú. Y lo recibimos acá. Fue una recepción muy satisfactoria para la Gran Logia del Perú, porque ya el gran maestro se había adelantado. Había mandado unos documentos
repartidos a todos los miembros de la masonería francesa. No nos olvidemos que la masonería de Francia data de Robespierre, Rousseau, Diderot, masones que en su logia armaron el grito de liberté, igualité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad para la Revolución Francesa. Ahí en logia masónica, bajo las herramientas espirituales, se eclosionó esta Revolución Francesa. Entonces, todos los masones franceses recibieron esta nota que presentaba las fotos de las chozas de Mi Perú y salía un cupón donde el hermano, en forma totalmente voluntaria, hacía un aporte de dinero para Mi Perú. Se recaudó una muy interesante cantidad de dinero que fue remitida a la Gran Logia del Perú y se administró con una pulcritud total y absoluta, una labor muy prolija, hasta que se logra esta obra tan interesante. Pero no solamente eso fue. El gran maestro Jean Verdun, francés, se entusiasmó tanto que me dijo: Ricardo, te quiero invitar como expositor central al UNESCO. Vamos a hacer una gran convocatoria para que tú expliques el plan masónico y te escuche no solamente Francia, sino el mundo entero, porque lo vamos a comunicar de esa manera en varios idiomas. Yo, presuroso, por cierto, y agradecido, acepté la invitación y estuvimos en la UNESCO. Una convocatoria masiva, no solamente masones, estaba la prensa, la oficialidad francesa y europea, el cuerpo diplomático, y estuvo el embajador peruano acreditado en París en ese momento. Y mi alocución, ¿cómo la comencé? No podía ser de otra manera. Acuérdense de Arquímedes, aquel que decía: denme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Y qué hizo Arquímedes, el padre de la física? Creó la palanca, que hasta ahora nos sirve para mover todo lo que haya que mover. Se necesita una palanca. ¿Qué pasó con George Washington? Cuando jefe de su logia no podía permitir un día más que los ingleses dominen a la nueva parte, la Nueva Inglaterra, o lo que es ahora Estados Unidos. Y sale George Washington de su logia a la lucha independicista. En paralelo con Benjamin Franklin, que acude donde Luis XV y le ruega una ayuda para su revolución contra los ingleses. Y logra una ayuda concreta del rey francés. Ahora, a Benjamin Franklin como creador, como distinguido masón, lo vemos en cada billete de $100 con su foto impresa. Esto es muy importante. Pongamos, también señalé a los reyes católicos, que fueron la palanca, la motivación, el incentivo para Cristóbal Colón. Bolívar, que tuvo una serie de ayudas para consolidar la majestuosa obra libertaria que desarrolló. O el mismo Francisco Pizarro, que no hubiese hecho lo que hizo si no hubiese tenido mecenas. O el distinguido líder Aya de la Torre, que se calcula, que se piensa, porque siempre tuvo una vida muy menesterosa, sumamente, prácticamente franqueada por la humildad, a diferencia de uno de sus pupilos, Alan García, que era el hedonismo y el boato per se. Aya de la Torre se dice que tenía una novia secreta en Europa que también lo habilitaba, lo ayudaba, era una palanca económica en cierto momento. Entonces dije: acá vengo al UNESCO, a esta gran convocatoria, para que no se me extienda un óvulo, no, para que entiendan que en la Gran Logia del Perú hemos creado el Plan Masónico Regional para atacar frontalmente, sin meternos en el mundo político peruano, porque no nos corresponde como masones, pero sí ser protagonistas de actuar para minimizar tanta pobreza y tanto hambre. Esto tuvo un resultado increíble. Inmediatamente me llama el gran maestro de China, que había recibido mi libro traducido a su idioma. Inmediatamente lo tuvimos en Mi Perú, como está en la prensa de ese momento. Todo esto nos lleva
a lo siguiente, que concatena con el espíritu de estos videos, porque no solamente los estoy presentando para que se pueda conocer la obra que realicé como gran maestro, porque eso sería ilógico presentar al mundo en general, masónico y no masónico, obras de alguien que dirigió una institución. No, lo presento como un fundamento de hecho, como decimos los abogados, para que los sátrapas, los que traicionaron a la institución, que se coludieron con Montesinos y Fujimori para atacarme el 25 de abril de 1998, cuando me preparaba para ser candidato a la presidencia de la República y enervar la ilícita e ilegal delincuencial reelección de Fujimori, se sepa, porque estos individuos masones, que pronto en los próximos capítulos los diré con nombre propio, porque hay que denunciarlos con el dedo acusador, el daño que le hicieron a la institución, no a mí, porque no guardo rencor, a la institución, saliendo ella en las páginas rojas, las páginas policiales, luego del asalto. Esos individuos no pueden pasar desapercibidos. El motivo de estos videos es presentar cómo en mi época se hizo una labor inédita que nunca había realizado la masonería, a favor del pobre, el marginado, el desposeído, tener un papel protagónico, no de una figura publicitaria, no, era de una labor estructural, institucional, de cómo hacíamos no solamente filantropía, cultura, y traíamos, lo verán en próximos capítulos, a las mejores mentes del mundo, en todas las especialidades. Se organizaron grandes eventos y sobre todo fue de una gran ayuda al Perú. Todos estos inservibles y mediocres vieron que eso no podía ser. No podían ellos realizar ni un ápice de la labor nuestra. Hay que matarlo, hay que desarmarlo, hay que deshacerlo, y somos los dictadores, decía Fujimori en ese momento, y Montesinos, su asesor, y lo destruimos. Intentaron hacerlo, pero estamos con toda la fuerza para no solamente acusarlos, sino dar un detalle integral de toda esta misión en contra de la institución. Y verbigracia, los protagonistas, por ladrones y asesinos, están presos. Estarán de repente en una prisión dorada. No de repente, está probado. Y deben estar viendo este video. Tú miserable Montesinos, tú miserable Fujimori, asesinos y criminales y ladrones, están ahora purgando prisión. Por más que estén en una jaula de oro, están presos. Que Dios los acompañe. Loa al gran arquitecto del universo. Hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.